el éxito que rompió a ABBA y cambió su historia para siempre. Fueron el grupo más querido del planeta, y su música llenaba de luz cada pista de baile. Pero detrás del brillo, ABBA estaba sufriendo las presiones del éxito. Hubo un tiempo en que el mundo entero bailaba a su ritmo. Sus melodías, sus voces y su energía parecían hacer que todo fuera posible. Sin embargo, detrás de esa perfección se escondía una historia de amor, sacrificio y dolor. Hoy conoceremos cómo el éxito que los unió también fue el que los destruyó desde dentro. Suecia, comienzos de los años 70. Un país tranquilo, moderno, pero todavía alejado del centro de la música pop mundial, que se concentraba en países como Inglaterra y Estados Unidos. En ese escenario, dos amigos, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, soñaban con escribir canciones que pudieran viajar más allá de sus fronteras. Benny venía del grupo de Hepstars, una banda que había alcanzado cierta fama local. Björn, por su parte, era parte de The Hootenanny Singers, un conjunto de folk bastante popular dentro de Suecia. Cuando sus caminos se cruzaron, algo hizo clic. Ambos compartían una obsesión por las melodías pegadizas y las armonías vocales que podían emocionar incluso sin entender la letra. Pero el verdadero giro del destino llegó con ellas. Agneta Fältskog y Annie Frid Lyngstad, dos jóvenes con voces únicas, personalidades distintas y un carisma que, sin saberlo, completaría el rompecabezas. Eran cuatro talentos que se unían no solo por la música, sino también por el amor. Björn se enamoró de Agneta, Benny de Frida. Nadie imaginaba que lo que comenzó como dos parejas enamoradas se transformaría en una fusión musical explosiva. Fue así que se formó ABBA, un nombre que proviene de las iniciales de sus primeros nombres, y curiosamente tuvieron que pedir permiso a una empresa de pescado que ya usaba ese nombre, un dato que no muchos conocen. En 1973 se presentaron al concurso de selección sueco para Eurovisión, el Melodifestivalen, con la canción Ring Ring. No ganaron, pero el destino les tendría una victoria para más adelante. Para el Melodifestivalen del año siguiente decidieron ir con todo. Compusieron Waterloo, una canción en inglés con un sonido más glam y vibrante inspirado por el rock británico de la época, y el 9 de febrero de ese año ganaron el festival. ABBA diría presente en el Eurovisión. Esa noche de 1974 en el Brighton Dome de Reino Unido, los cuatro subieron al escenario con trajes brillantes, energía desbordante y una confianza propia de quien sabe que está destinado a algo grande. Cuando comenzaron a cantar, Europa entera se rindió. Waterloo no solo ganó el festival, marcó el nacimiento de una nueva era del pop. De pronto, Suecia estaba en el mapa musical, y ABBA se convertía en una palabra mágica. Primero, la canción se lanzó como sencillo poco después de su actuación y fue un éxito inmediato en Europa. Apareció dentro del top 10 en casi 20 países y se convirtió en el primer número 1 del grupo en el Reino Unido y Alemania. El álbum del mismo nombre, Waterloo, que ya había sido publicado en Suecia el 4 de marzo de 1974, empezó a distribuirse internacionalmente, lo que permitió que ABBA empezara a consolidarse fuera de Suecia. Canciones como Mamma Mia, SOS, Fernando o Knowing Me y Knowing You se convirtieron en clásicos instantáneos, y dos parejas de Suecia ahora eran estrellas mundiales. Mamma mia, here I go again, my. Y aquello no era casualidad, porque ABBA no solo hacía música, creaba recuerdos. Cada tema era una mezcla perfecta de emoción, melodía y una producción tan pulida que parecía venir del futuro. Sus armonías eran tan precisas que parecían hechas con bisturí, y sin embargo, transmitían calidez, dulzura y nostalgia. Antes de seguir, nos gustaría saber cómo te llamas y qué edad tienes. Déjalo en comentarios. ¡Sigamos! En una década marcada por los excesos del rock y la rebeldía del punk, ABBA representaba otra cara, la del pop elegante, limpio, luminoso.
No necesitaban guitarras distorsionadas ni declaraciones polémicas. Su fuerza estaba en la pureza de sus canciones, en la universalidad de su sonido. Y aunque su música parecía inocente, detrás había un trabajo casi obsesivo. Benny y Björn pasaban horas en el estudio buscando el acorde perfecto. El detalle que haría que una canción sonara igual de bien en un tocadiscos viejo o en una estación de radio internacional, un aspecto que marcaría al grupo más adelante. 1976 marcó un antes y un después. El lanzamiento de Dancing Queen fue un terremoto cultural. Desde el primer acorde, el mundo entero entendió que estaba ante algo especial. Era una celebración de la vida, un himno a la juventud, una pieza que podía hacerte bailar y llorar al mismo tiempo. You are the dancing queen, young and sweet. El tema se convirtió en el símbolo de la era dorada del grupo. Con su disco Arrival, ABBA alcanzó un pico que pocos artistas en la historia han logrado. Vendieron millones de copias, llenaron estadios y en países como Australia, las calles se paralizaban para recibirlos. Era una locura colectiva. Los fans acampaban días enteros para verlos, y cada aparición suya desataba una histeria similar a la de The Beatles una década atrás. Pero todo ese éxito tenía un precio. Las giras eran interminables, los ensayos extenuantes, y la fama los había convertido en una especie de familia pública. Cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier rumor terminaba en los titulares de los diarios. Y dentro de esa presión constante, algo empezó a fracturarse. Las dos parejas que habían sido el corazón del grupo comenzaron a distanciarse. La convivencia diaria, las tensiones creativas y la falta de privacidad hicieron que los vínculos personales se debilitaran. Benny y Björn, perfeccionistas hasta el extremo, pasaban noches enteras ajustando arreglos, revisando cada detalle de producción. Agneta y Frida, por su parte, soportaban la carga emocional de la fama y las giras, sintiendo que cada sonrisa ante las cámaras era, poco a poco, más difícil de sostener. Mientras Dancing Queen sonaba en cada rincón del planeta, el amor que los unía comenzaba a apagarse. Para finales de 1977, ABBA se había convertido en un verdadero imperio. Acababan de lanzar The Album, un disco que confirmaba su dominio mundial y que coincidía con el estreno de ABBA. The Movie, un documental que mostraba la locura que desataban en cada rincón del planeta. Era el sueño de cualquier artista, pero estaban a punto de despertar de él. Deja tu like si te está gustando la historia. ¡Sigamos! Agneta, quien siempre había sido reservada, comenzó a sufrir ataques de ansiedad y un miedo creciente a volar, y por momentos, la distancia con sus hijos le partía el alma. Frida, en cambio, buscaba más independencia, más control sobre su carrera y sobre su vida. Ya no quería ser solo la otra voz femenina de ABBA, quería ser escuchada por sí misma. Mientras tanto, Björn y Benny seguían empujando la máquina creativa a su límite. Pasaban días enteros en el estudio obsesionados con que cada sonido fuera perfecto, pero esa búsqueda de perfección, que antes los unía, ahora los aislaba. Por si eso fuera poco, las relaciones sentimentales dentro del grupo empezaron a agrietarse. Frida y Benny se casaron en 1978, pero poco después comenzaron los conflictos. La convivencia, el trabajo constante y la fama les pasaron factura. Björn y Agneta, que parecían la pareja perfecta frente a las cámaras, también empezaban a vivir su propio invierno. Las giras los separaban, el estrés los distanciaba y se terminaron separando solo unos meses después. Sin embargo, tomaron la valiente decisión de continuar con el proyecto. Para 1980, el brillo del grupo era tan fuerte que nadie podía imaginar lo que ocurría tras bambalinas, pero su música comenzó a reflejarlo. El disco Super Trooper, lanzado ese mismo año, mostraba a un ABBA más humano. Las letras hablaban de soledad, de desencanto, de miradas que ya no se encontraban. Era como si, detrás de cada sonrisa, existiera una historia que el público no alcanzaba a ver. Y entonces llegó The Winner Takes It All. Winner takes it all. The loser standing small. Una balada que muchos creen fue escrita directamente desde la ruptura de Björn y Agneta. Björn siempre negó que fuera autobiográfica, pero el mundo entero sintió otra cosa. La voz de Agneta parecía quebrarse en cada verso, como si estuviera cantando su propia despedida.
Era imposible no sentir que esas palabras venían del alma. Detrás de la perfección técnica había una herida abierta. The gods make wrong dice. Their minds. La canción fue un éxito descomunal. Escaló al primer lugar en decenas de países, se convirtió en un clásico instantáneo, pero también marcó un punto sin retorno. Era, en cierto modo, el reflejo más honesto de lo que estaban viviendo. Someone way down here loses someone dear. El público no lo sabía entonces, pero aquella canción fue el principio del fin. Mientras el mundo los celebraba como íconos del pop, dentro del grupo ya no quedaban fuerzas para seguir fingiendo que todo estaba bien. ABBA había alcanzado la cima, pero en esa cima les estaba costando respirar. A comienzos de 1981, el grupo lanzó The Visitors, su último álbum de estudio, y fue, sin dudas, su obra más oscura e introspectiva. Lejos del pop brillante de sus primeros años, el disco hablaba de distancia, de miedo, de desilusión. Las canciones parecían escritas por un grupo completamente distinto. Los sintetizadores reemplazaban el sonido alegre de las guitarras y pianos, y las letras hablaban de puertas cerradas, de silencios y de amores que ya no podían repararse. Durante las grabaciones, las tensiones también llegaron a su punto más alto. Benny y Frida, la otra pareja del grupo, también se separaron poco después. Lo que había comenzado como una historia de amor compartido entre 4 personas se transformó en una serie de despedidas silenciosas. No hubo peleas públicas ni escándalos mediáticos, solo miradas tristes, silencios prolongados y una certeza que nadie quería decir en voz alta. ABBA estaba llegando a su final. ¿Cuál es tu canción favorita de ABBA? Déjala en comentarios. A finales de ese año, hicieron algunas presentaciones más, sin anunciarlo como una despedida. Nadie imaginaba que esas serían las últimas veces que el grupo subiría al escenario con su formación original. Y entonces, simplemente dejaron de aparecer. Sin conferencias de prensa, sin declaraciones oficiales, sin despedidas formales, ABBA se fue como se van los amores más profundos. En silencio, cada uno tomó su propio camino. Benny y Björn se dedicaron al teatro musical, componiendo obras que tendrían un enorme éxito, como Chess, y más tarde colaborarían en Mamma Mia, el musical que devolvería su legado al centro de la cultura pop décadas después. Agnetha, por su parte, lanzó su carrera solista. Aunque su voz seguía conmoviendo al mundo, se alejó de los reflectores, buscando paz y tiempo para sí misma. Frida también probó suerte como solista, y aunque tuvo algunos éxitos, prefirió la discreción. Para muchos, fue desconcertante. ¿Cómo podía desaparecer así el grupo más alegre del mundo? ¿Cómo podía apagarse esa luz tan brillante sin una última ovación? Pero esa fue, tal vez, la manera más coherente de cerrar su historia. Sin ruido, sin drama, sin lágrimas públicas. El mundo cambió rápidamente, la era disco se desvanecía, los 80 traían sonidos más fríos, y el pop se transformaba en algo completamente distinto. En cuestión de meses, la música de ABBA pasó de estar en cada radio a convertirse en un recuerdo. Sin escándalos ni despedidas, ABBA simplemente dejó de existir. Suscríbete al canal si quieres que también contemos la historia de tu artista favorito. ¡Sigamos! Durante toda una década, ABBA pareció desaparecer. Los 80 avanzaron sin ellos, y las nuevas corrientes musicales llenaron el espacio que habían dejado. Para muchos, el grupo se convirtió en un recuerdo, una melodía de juventud guardada en los casetes del pasado. Pero el tiempo, como suele hacerlo, los pondría en su lugar. A comienzos de los años 90, algo inesperado comenzó a suceder. Una nueva generación, que apenas había escuchado sus canciones en casa de sus padres, empezó a redescubrirlos. En las discotecas de Londres, los DJ comenzaron a mezclar Dancing Queen con los nuevos sonidos electrónicos, y las viejas melodías de ABBA, lejos de sonar anticuadas, sonaban mágicamente modernas. Fue entonces cuando ocurrió el renacimiento. En 1999, el mundo volvió a pronunciar el nombre de ABBA con la misma emoción de décadas atrás. El musical Mamma Mia se estrenó en Londres, y nadie imaginaba el fenómeno que estaba por desatar.
La historia, construida alrededor de las canciones del grupo, no solo atrajo a los fans de siempre, sino también a quienes habían nacido mucho después. Jóvenes, adultos y familias enteras comenzaron a cantar nuevamente esas letras que parecían venir de otra época, pero que seguían tocando las mismas fibras del corazón. El éxito fue tan grande que el musical viajó por todo el mundo. Luego llegó la película protagonizada por Meryl Streep y Pierce Brosnan, y lo que en principio parecía un tributo nostálgico se transformó en una ola imparable. ABBA volvió a estar en boca de todos. Sus discos se reeditaban, sus videos regresaban a la televisión, y nuevas generaciones descubrieron lo que sus padres ya sabían, que pocas bandas han logrado capturar la esencia de la emoción humana como lo hizo ABBA. La nostalgia se había convertido en mito, pero el destino aún tenía reservado un último capítulo. En el año 2021, cuando nadie lo esperaba, los 4 miembros de ABBA reaparecieron con un anuncio que estremeció al mundo: un nuevo álbum, después de casi 40 años. El disco se tituló Voyage, y no podía tener un nombre más apropiado. Era literalmente un viaje, no solo hacia la nostalgia, sino hacia el futuro. And learn to cope, and love and hope is why I am here now. Con la ayuda de la tecnología, ABBA logró lo imposible: regresar sin perder su esencia. Los fans lloraban, los medios no lo podían creer, y los propios integrantes lo describieron como un regalo, una manera de cerrar el círculo con el mismo amor con el que había empezado todo. El éxito, aquel que una vez los rompió, ahora los había inmortalizado. A veces, el éxito no se mide por cuánto brillas, sino por cuánto resistes sin perderte. ABBA no solo hizo historia con su música, también nos enseñó que detrás de cada acorde perfecto hay una historia humana, llena de amor, de miedos y de renuncias. Lo que comenzó como un sueño entre amigos se convirtió en un espejo de la vida misma. Los comienzos llenos de esperanza, el esplendor de los buenos tiempos, las caídas que duelen y el reencuentro con lo que realmente importa. ABBA se destruyó en su mejor momento, sí, pero su música nunca dejó de brillar. Y quizás esa sea la verdadera victoria. Seguir sonando como el primer día. Seguir emocionando. Seguir recordándonos que, incluso cuando todo parece terminado, siempre puede haber un nuevo comienzo. Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra gran historia de la música si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.